Bienvenidos los que ya estamos en este lugar, Dios les bendiga, gloria a Dios, y los que están conectados hasta ahí donde se encuentra, que el Señor le bendiga. Les bendecimos en el amor de Cristo. Y usted que nos sintoniza de diferentes lugares, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador, le bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que abramos la Biblia, Epístola Universal a los Hebreos, y voy a leer el capítulo número 3. Lo tenemos, amados hermanos. Ok, capítulo número 3 de la Epístola Universal a los Hebreos. Dice el verso número 12 y 13, voy a leer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oremos. Padre que estás en los cielos, en Cristo Jesús, suplico que hables a nuestras vidas, que nos instruyas, nos bendigas, a los que estamos aquí en este local presentes, a los que nos escuchan, nos sintonizan en directo, quienes lo harán en diferido, a todos y cada uno, Señor, a sus familias, por nombre, bendícelos. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Gloria a Cristo. Hermanos amados, quiero titular este mensaje de la siguiente manera: el pecado engaña. Dígalo conmigo. El pecado engaña. Por supuesto, no nos vamos a salir del contexto. Si usted lee el capítulo número 3, el autor de la epístola habla primero de Moisés. Comienza a hablar de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en relación a Moisés. Usted lo puede subrayar ahí en el versículo número 2. Y en el verso 3, donde se afirma que Jesús es de mayor honra que Moisés. Pero luego comienza a hablar del endurecimiento de corazón que vivió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y que por ello fue condenado a vagar 40 años en el desierto. Entonces la frase que el escritor dice, mirad que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, en el contexto está relacionado a este ejemplo de un pueblo en el Antiguo Testamento que por la dureza de su pecado fue condenado a vagar 40 años en el desierto. Entonces veamos, dice ahí que ninguno sea engañado por el pecado. Entonces, en otras palabras, al pueblo de Israel que vagó en el desierto, el pecado lo engañó. El pecado engaña. Si usted se remonta al primer pecado de esta creación, el pecado tiene dos, por así decirlo, orígenes. Cuando usted le dice, mire, ¿dónde está el origen del pecado? Bueno, hay dos orígenes. Hay un origen del pecado allá en la creación, en los cielos, ¿verdad? Que el origen del pecado estuvo en el corazón ¿de quién? De Satanás. Ese es el origen allá. Pero en esta creación el origen fue en el huerto de Edén, Adán y Eva, que cayeron en pecado. Y luego, pues, que cuando nosotros nos remontamos hasta esa historia, observamos a Satanás tentando por medio de la serpiente a Eva, y prácticamente lo que hizo fue engañar a Eva.
la engañó, cayó redondita, porque le dijo a Eva que Dios les había prohibido tomar de la fruta o del fruto del bien y del mal, y la serpiente le dijo: Él se los ha prohibido porque Él sabe que el día que ustedes coman de esta fruta, vuestros ojos serán abiertos, conoceréis el bien y el mal. Y le añadió: seréis como dioses. Y eso obviamente eran, por supuesto, Satanás usó medias verdades cargadas con error, cargadas con mentira. Al final le mintió a la mujer Eva. Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de que nosotros también corremos el riesgo de ser engañados, y dice: mirad que vuestros sentidos no sean engañados como engañó la serpiente a Eva. Y ya lo hemos compartido, que el pecado logra penetrar nuestra alma por medio de nuestros sentidos. Los sentidos, los 5 sentidos que nosotros tenemos: la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, son los que nos permiten percibir todo lo que nos rodea. Percibimos colores, aromas, texturas, temperaturas, colores, cosas. Todo lo percibimos por los 5 sentidos. Recuerdo un hermano que su esposa, así como entre comillas, era bonita, tenía una esposa bonita, y de repente en su lugar de trabajo, una compañera de trabajo ahí andaba merodeando el terreno del hermano, ¿verdad? Y entonces el hermano dijo: este diablo sucio, dijo, ¿cómo se le pone a creer el diablo que yo voy a caer con semejante tentación? Si el diablo realmente quisiera tumbarme, me tendría, dijo él, que poner delante una mujer más bonita que mi esposa, dijo. Porque la que lo andaba merodeando, a juicio y criterio de él, pues como que estaba un tanto descuadernada y no le llegaba a los talones a su esposita, ¿verdad? Pero, como dicen por ahí, ¿verdad?, Satanás está presto, y todo lo que uno dice se vuelve como las herramientas de Satanás para armar su próxima maquinación, su próximo dardo, su próxima tentación. Y en efecto, el hermano que dijo eso, más adelante rompió su matrimonio, porque en el camino le salió una más joven y, entre comillas, según él, mejor que su esposa, ¿verdad? Entre comillas, digo eso porque ese es un engaño totalmente de Satanás. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que Satanás engaña. ¿Y engaña qué? Los sentidos. Ahora, en esta porción que se hace alusión al pueblo de Israel que vagó en el desierto, hay varios engaños de los cuales nosotros podemos librarnos, ya que tenemos como ejemplo a la nación de Dios. Pensemos en la nación de Dios, el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, y que la palabra de Dios dice que con mano fuerte y con brazo extendido, por medio de grandes maravillas, por lo menos son enumeradas las 10 grandes plagas por mano de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Por decisión de Dios, sacudieron toda la nación de Egipto, y aunque Faraón se endureció, al final los dejaron ir. Ahora, primer gran problema del pueblo de Israel: ellos salieron ¿de qué? De Egipto. Dígalo conmigo: Israel salió de Egipto. Israel salió de Egipto. La iglesia, ¿de dónde sale? El creyente sale del mundo. El mundo, el pecado. Ahora, el problema es de que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Ese es el primer problema. Fíjense que a un hermano, recuerdo que él testificaba, ¿no?, que él vivió una vida perdida, inmoral,
una vida promiscua, una vida sucia, enfangada en el pecado. Y él dice que tenía una agenda y que en esa agenda tenía todos los números telefónicos y correos electrónicos y contactos de sus amantes. Y ahí tenía la agenda, ¿no? Y como que era un trofeo, guardaba esa agenda. Y ahí tenía los nombres y lo tenía todo. Pero cuando Cristo llegó a su vida, dice que él, en el ardor de su primer amor, en el ardor de su fe, en aquel anhelo ferviente de honrar a Dios y de amarlo y de servirle y de ser santo para Dios, dice que en ese primer amor y en ese arrebato de actos de fe, tomó aquella agenda y dice que la hizo pedazos y la quemó. La tiró, dice, le echó fuego, la quemó. Se deshizo de todo eso. Dice que allá con los días, con los meses, con los años, él entró, como muchos cristianos lo hemos vivido, en un bache espiritual. Ya sabe usted de esos baches espirituales, ¿verdad? Cuando el creyente se enfría, cuando pierde el primer amor, cuando de repente el diablo comienza con sus acechanzas y provocaciones y el creyente comienza como a tambalear. Entonces dice que él decía: ¿por qué deshice la agenda? Y dice que se rebuscaba a ver si por ahí no le había quedado algún papelito. Y buscaba en un libro, y buscaba en la librera, y buscaba por un lado, y buscaba por otro. Y no halló nada, porque todo lo tenía en esa agenda. Maldita agenda. Pero gracias al Señor la quemó. Es que con el pecado no se juega. Tuve un pastor a quien amé y todavía lo amo y lo respeto, que él contaba un sueño, una revelación que tuvo, es decir, un sueño, y en ese sueño iba un mensaje de parte de Dios para su vida. Si lo entendió o no lo entendió, ese es otro pisto, ¿no? Pero él contó desde el púlpito que en el sueño él veía un perrito, bonito, dice el perrito, chiquito, dice, peludito, bonito, gracioso. Y el animalito se le hizo tan tierno, tan bonito, tan afectivo, que le arrancó de inmediato una sonrisa y un deseo de hacerle un cariñito. Y dice que lo llamó y le dijo: perrito, 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 perrito. Pero dice que cuando el perrito se le acercó, le abrió un gran hocico y se le transformó en una gran bestia. Es que así es el pecado. Así es el pecado. El pecado aparenta ser inofensivo. El pecado aparenta ser la última Coca-Cola del desierto. El pecado aparenta no traer cola, como otro pastor que conozco que predicó un mensaje llamado "El pecado tiene cola", refiriéndose a que siempre el pecado tendrá ¿qué? Consecuencias. Mire, David sintió bonito cuando vio a la Betsabé y dijo: qué mujer, qué mujerón, y mandó a traerla. Y la Biblia dice todo lo que usted ya sabe. Pero ¿qué sucedió después? Lo que sucedió después fue lo terrible. Dios lo castiga, el hijo se le muere, es castigado él, se enferma. Y hay salmos de que él habla de cómo se enfermó de los huesos. Es decir, hubo hasta consecuencias físicas de aquel gran pecado que él cometió. Perdió la paz, perdió el aliento, lo perdió todo. Y sobre todo la autoridad moral, perdió todo. Hasta que Dios finalmente lo restaura. Es que el pecado es lo más caro que existe sobre la faz de la tierra. Y mire lo bruto, digo, la gente impía y pecadora que no conoce a Dios puede, si le suben un centavo a la libra de frijol, protestan que este gobierno, y que estas leyes, y que estos países, y que el impuesto, y no aguantan. Súbanle $1 al tequila, súbanle $1 al alcohol, súbanle $1 al cigarrillo y a los vicios.
No hay problema, se rebuscan. Se rebuscan. Hoy necesito más dinero, tener más ganancia, porque hoy está más caro mi arcolito. Mire, está más caro, hay que pagar más. Ahí no protestan. Es que el pecado es caro. El pecado es caro. Y el pecado, como digo, engaña. Y estos salieron. ¿Y por qué digo que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos? ¿Alguien se recuerda qué pasó? En las primeras de cambio, la Biblia dice que cuando vieron el desierto y dijeron: no, hombre, este desierto aquí solo hay chacuatetes y arena y sol y frío por las noches, aquí vamos a morir en este desierto. Pero allá en Egipto, que dice que tenían puerros, cebolla, unas cebollas así moradas, mire, en rodajitas con limón, aleluya, asadas. Ajá. Tenían puerros, ajos, pepinos, melones. Se acordaban de su dieta, ¿qué? Egipcia. Y hay quien por estos días ay, me acuerdo de aquellos diciembres, y me acuerdo de aquella comunal, y me acuerdo del yo toque, mire, me acuerdo. Y se acuerdan. Y el mundo no se ha salido de sus pensamientos. El mundo no se ha salido de su corazón. Y eso es un engaño del diablo. Porque el diablo le dice: no, está bueno, pues anda a la iglesia, compra la Biblia, no hay problema. Y si te dan privilegio, dale con todo. Pero no me olvides, no me cerres del todo la puerta. Déjame todavía ahí un lugarcito, ¿verdad? Déjame todavía ahí. No, hermano, es que con el pecado hay que ser, ¿qué? Radical. Radical. No se puede de otra manera. Los lazos de pecado se cortan. Y si no se cortan, ese pecado va a estar ahí. Va a estar vivo. Va a estar todavía ahí tentando. Va a estar, hermano, como queriendo, como estático, pero esperando la oportunidad para crecer y rehacerse y reformular la maldad. Hermano amado, al pecado hay que cerrarle el corazón. Hay que cerrarle el alma. Hay que cerrarle. Ahora, yo no digo, y Cristo también lo dijo en la palabra, y también lo menciona Pablo, que cuando hablamos del pecado, hablemos en términos absolutos, que la iglesia no puede contemporizar para nada y en ninguna manera, porque estamos en este mundo. O sea, el pecado va a estar ahí. Y el pecado, aunque no lo querramos, lo vamos a ver todos los días. Uno sale de la casa y en la calle hay cuadros de pecado. En la empresa hay cuadros de pecado. En la colonia, en la residencia, en el vecindario hay cuadros de pecado, pecaminosos, horribles cuadros de pecado. Entonces, uno no puede hacer nada con eso. Es más, Jesús cuando oró dijo: Señor, yo no te ruego que los quite del mundo. No, ahí van a estar. Y puede ser que nuestro vecino sea pedófilo. Y puede ser que nuestra vecina de enfrente sea bruja. Y puede ser que el otro del otro pasaje sea un asesino, un violador. Y puede ser que la hermana que tenemos por compañera sea madre de una pacotilla de muchachos que hay que irlos a estar viendo allá en la penitenciaría, porque están encerrados, no por buenos, por malos. Estamos rodeados del mal. Y Cristo dijo: yo no te ruego que los quites del mundo, solo que los guardes del mal. Y Pablo dice: no digo que no se junten absolutamente con todo mentiroso, con todo fornicario, porque en tal caso, dice Pablo, sería necesario salir de este mundo. No, dice, yo más bien digo que no se junten con aquel que, falseando la verdad, llamándose cristiano, quiera seguir en tales pasos, dice. Amén. En otras palabras, hermano, hay que ser sensato. Estamos en este mundo.
Y estamos rodeados del mal. El mal está en la empresa, está en la universidad, está en el negocio, está en el mercado, está en mis transacciones, está en la banca, está en todos lados, está en la política, está en el comercio, está en las artes, está en todos lados. No hay lugar donde no está la mancha del pecado. El problema no es que esté ahí, el problema es que puede estar ahí y nosotros podemos ser conscientes de que ahí está, verlo, oírlo, porque ¿para dónde pues? El problema es abrirle el corazón. Ese es el problema, abrirle el corazón. No, si usted se le sube todos los días al transporte público, no va a cesar de oír cumbia, merengue. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si hay empresas que todo el día están con la música. ¿Y uno qué va a hacer? Y si uno se pone audífono para oír alabanza y lleva Biblia para leer, a uno lo tildan de loco, de fanático, de religioso, de que te lavaron el cerebro. Ese es el mundo que vivimos. Pero nosotros tenemos que cerrarle el corazón, tenemos que cerrar la puerta, porque el pecado engaña, el pecado engaña, el pecado engaña. Y de repente dice, no hombre, si una no es ni una, dos es una broma, tres hasta mentira pueden ser. El pecado engaña. Démosle, si nadie lo va a saber, el pecado engaña. Jurámelo, mira. Hagamos un juramento. Esto solo entre tú y yo. El pecado engaña. El pecado engaña. El pecado es un engaño al que hay que cerrarle la puerta totalmente. Entonces, lo que hicieron ellos, salir de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Nosotros ya salimos del mundo, ya somos evangelios. Ya le servimos, ya somos servidores, ya cantamos los coritos, ya oímos las predicaciones, ya decimos amén, aleluya. Y cuando los que dirigen, ¿quién vive? Nosotros gritamos, a Cristo, a su nombre, gloria, a su pueblo, victoria. Al diablo, derrota. Y al que madruga, Dios le ayuda. Y a la mujer celosa, que la lleve el diablo. Aprendemos, hermano. Aprendemos a gritar. Pero el punto es cerrarle de verdad. Porque hay quien puede que el bulto esté en la iglesia, el bulto, pero la mente, el corazón, allá afuera. ¿Y entonces de qué sirve? Si Dios no quiere bultos. Si Él dice, no hombre, si Dios puede darle hijos a Abraham, aún de las piedras. Si Él quisiera tetuntes, se consigue un par de tetuntes y se pone, les da vida para que lo alaben. No, pero el punto es nosotros. Nosotros hemos sido hechos para la alabanza de su gloria. Nosotros somos criaturas suyas, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Entonces, que Egipto se salga de nosotros, hermano. Si tiene un pedacito de Egipto todavía, quémelo. No le digo vomítelo, porque esa cosa yo no mucho estoy de acuerdo, hermano. Que hay quienes le tocan la frente y dicen a vomitar. Mire, cuando yo leo la Biblia, el que vomitó ahí fue el endemoniado. Pero que un creyente esté vomitando, y peor en la iglesia no es para vomitar. Vomita en el sanitario, hermano, cuando está enfermo. Pero en la iglesia venga a adorar a Cristo. Ay, qué lindo, ahí me vomitaron. No, hombre, eso es locura. Ahí no está el Espíritu de Dios. Se lo garantizo, hermano. ¿Y por qué se lo garantizo? Por la palabra. Porque mi Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, amados hermanos, saquemos. Y si hay algo de Egipto, quemémoslo. Ok. Dice la palabra que el pueblo sale de Egipto. Moisés sube al monte. ¿Qué monte subió? El monte Ararat. Amén.
Amén, dice. No, no es Monte Arad, es Monte Horeb. Subió al Monte Horeb, al monte de Dios. El Ararat de nosotros, ¿verdad? Ajá. Y dice que subió al monte y se tardó. Y la gente comenzó desesperada. Y que aquí no dijeron que íbamos a hacer un cultazo aquí, al pie del Sinaí. Ah, ¿cómo no? Pero el siervo no viene, no hay que esperarlo. Y estaba desesperada. Y no, hombre, pero la chonguenga, démosle ya, hombre. ¿Y por qué se fue? Pues, y que no sabía. ¿Y para qué dijo que íbamos a hacer culto y él no aparece? Hagámoslo. Y comienzan a atizar el fuego, hermano. Que querían hacer el culto. Hicieron culto. Pero lo hicieron sin ¿quién? Sin Dios. Y cuando Moisés bajaba a medio monte, lo estaba esperando ¿quién? Josué. Josué le dice a Moisés: Moisés, bajemos rápido porque el pueblo ahorita está en una batalla, en una guerra espiritual, luchando contra el enemigo. No, cálmate, oí bien, le dice. Y desde lejos se alcanzaban a oír las notas musicales. Yo toqué y llamé. De lejos, ¿verdad? Ajá. No, le dijo, esta no es guerra. Estos locos están bailando. Este pueblo está fornicando. Este pueblo está en malos pasos. Y cabal, hermano, si el tal Aarón, hasta él lo habían contaminado, le habían dado un montón de piezas de oro. Y de ahí, cuando fue confrontado por Moisés, le dijo: mira, el pueblo me dio oro y yo lo metí al fuego y salió esa cosa, el becerro. ¿Cuál que salió? Él lo hizo. Él lo hizo. Ajá. Hicieron la chonguenga, hicieron el culto a todo dar. Pero lo hicieron ¿qué? En el espíritu, no en la carne, por supuesto. Fue un culto en la carne. Y ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema del cristiano. El cristiano debe saber que debe vivir ¿qué? En el espíritu. Pero el engaño del pecado lo mantiene en la carne. El que anda en el espíritu, anda en el espíritu. Sabe las cosas del espíritu, oye las cosas del espíritu, percibe las cosas que son del espíritu. Pero el que anda en la carne, anda en la carne. No, hoy va a llover, anda en la carne. Es que estoy cansado, anda en la carne. Es que se me traba el retroceso, anda en la carne. Es que las tabas las tengo débiles, anda en la carne. Es que miren, yo siento que tengo el ébola aquí debajo de la lengua y siento que todas las plagas, hipocondríacos, iglesia hipocondríaca, ni han salido las enfermedades y ellos ya dicen que las tienen. ¿Cómo es eso? Es que andan en la carne. Nosotros tenemos que andar en el espíritu. Amén. Tenemos que vivir en el espíritu y hacer las cosas en el espíritu. Y oiga, uno puede hasta orar en la carne. Uno puede hasta cantar alabanzas en la carne. Y uno puede hasta hacer cultos en la carne. Pero ¿cuál es el punto? Que Dios no está ahí. No hay unción. No hay unción. Yo recuerdo, aquí en la mente tengo a un a un pastor. Bueno, me contaron, ¿verdad? Pero lo conozco, por eso digo que lo tengo en la mente. Porque me cuentan que había una vigilia y que el hermano salmista que iba a presidir la alabanza se tardó, no llegó. Y de repente le dijeron a ese bruto, es decir, a ese pastor: siervo, ven, suba, cante, porque el que iba a cantar no ha venido. Y dice: va, está bueno. Pero cuando iba para arriba, un diácono, entre comillas, maduro, ¿verdad?, lo agarró y le dijo: siervo, véngale. Y se lo llevó allá por el parqueo y le va sacando una gran caja de chicle, vea, mastíquelo, porque se le siente el patín, se le siente el patín a las coronitas y a todo eso, ¿no? Y dice que comenzó aquel a masticar el chicle y le dieron un minutito para que masticara los tiró y así subió contento. Aleluya, gocémonos en el... Y comenzó a cantar, hermano, con todos los poderes. Y sé pastores que han agarrado enmotelados y que les han levantado parte por actos inmorales en las vías públicas, y que ahí se suben a predicar con todos los poderes. Y entonces, pues, o sea, se siente cuando las cosas son en el espíritu.
Y se siente cuando las cosas son en la carne. Se siente cuando una exhortación es en el amor de Cristo y cuando una exhortación es con el hígado. Se siente cuando está la presencia del Señor y ministra y cuando nos hemos quedado solo a grito para andar arreando a los demás. Se siente. Estos se olvidaron del Espíritu. Hicieron el cultazo en la viva carne. No nos engañemos. Qué bonito estuvo el culto. No, y te fijaste la tarima, sí, y le pusieron lucita. Y no te fijaste la rueda de cristal, la gran bola que tiraba destellos por todo. No, sí estuvo precioso. Y el humo rojo, así, salía rojo y de repente salía morado y salía azul. Todo es carne. Todo es carne. Los que quieran carne, les aconsejo, vayan a una carnicería. Ahí van a hallar de todo para que se deleiten. Pero los que quieren buscar de Cristo, olvídense de la carne, porque la carne y la sangre no heredarán la herencia eterna, las promesas de Dios. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. La carne tiene que quemarse. Ese es otro engaño, que el diablo, hermano, nos quiere mantener carnudos y nos provee para los deseos de la carne. Y es tremendo cómo nosotros nos prestamos. Yo recuerdo en una fábrica un hermano que llegó a trabajar, ¿verdad? Y que el primer día llegó de manga larga, llegó con su Biblia, llegó bien presentable. Pero como en la fábrica, los albañiles y todo eso, algunos ya saben el ambiente que se maneja, el ambiente de los albañiles, el ambiente de los microbuseros. Es como que esté ahí el anticristo, la bestia, el falso profeta juntos, hermano. No, si es un ambiente horrible. Y ambientes de algunos otros lugares que conozco, centros de comercio, que viven una terrible, ¿no? Yo conozco una empresa que todo el mundo que llega a acompañarse llega allá a la empresa. Sí, lleven o no lleven compromiso. Hay quienes llegan casados, dejan a su mujer a casarse con una, o no a casarse, a rejuntarse pues con una de las de ahí. Sí, es tremendo el pecado, hermano. Tremendo los ofrecimientos, tremendo todo. Pero nosotros debemos cerrarle los espacios a la carne. Ese es un engaño ¿de quién? Del diablo. Y el diablo dice: mira este chirajo, no te llama la atención, puede ser tuyo y nadie lo va a saber. ¿Cómo no? Si así le dijo la mujer de Potifar a José: mira, José, ¿y quién se va a dar cuenta, José? Mi marido no está. Los sirvientes les di día libre. A los que se encargan de los bueyes, allá andan con las vacas en el potrero. Tenemos 6 horas para estar juntos. He preparado unos coctelitos y ya le eché perfume a las almas. Vieras qué lindo, vamos a tener una jornada y nadie lo va a saber. No, perdone, lo sabría primero Dios, y también lo sabría yo, que no podría llevar toda la vida este cargo de conciencia. Esos son hombres. Eso es ser hombre. Ser hombre es cerrarle la espalda al pecado. Ser hombre es renunciar a la carne. Ser hombre es hacer las cosas para gloria y honra del Señor, como lo hizo José. Amén. Eso es ser hombre. Hermanos amados, no proveamos para los deseos de la carne. Ahora, algo más sucedió en el desierto, porque en el desierto atravesaron esta gente, ¿no? Y es que en el desierto hubo pruebas. ¿Qué pruebas Israel atravesó en el desierto? Mencióneme usted algunas de ellas. ¿Ah? La serpiente, ¿verdad? La serpiente. ¿Qué otra prueba? Solo el pleno desierto ya es una prueba, porque ahí solo es arena. Ahí no hay Walmart, ahí no hay mall comercial. No. El desierto es desierto. Solo eso ya era un problema. Serpientes en el desierto, arena, espinas, cactus, un frío abrasador, una sequía mortal. O sea, sí habían pruebas y dificultades, pero Israel supo
que el Dios que los había sacado de Egipto era poderoso para darles toda su bendición y mantenerlos en victoria y en bendición en pleno desierto. No le tenga miedo al desierto. Eso es otro engaño del pecado. El pecado engaña y el pecado le hace ver que la vida cómoda está en el mundo, que la vida relax y exitosa está en el mundo. He admirado durante años a un cantante cristiano que hizo una canción y la canción le llamó Prefiero creer en ti. Usted la puede oír, búsquela así, Prefiero creer en ti. Ahí en las redes está. Entonces este cantante primero fue hijo de un famoso evangelista, gran siervo de Dios con la unción del Señor, llamado Pepito. Tuve el placer, la dicha, la bendición de conocerle en vida, Pepito Berríos. Él venía a predicar a nuestra nación, aquí a El Salvador. Y el hijo de Pepito tiene una voz angelical. Es una de las voces que yo admiro. Yo digo, wow, gloria a Dios por voces como estas para alabar a Cristo. Y el hijo era parte del coro de la iglesia. Y los cazatalentos llegaban a las iglesias. Y hay muchos famosos, oiga bien, muchos famosos que salieron de las iglesias, que los cazatalentos del mundo llegaron a las congregaciones y de ahí se los levantaron, hermano. Y hoy en día usted puede buscar ahí información con respecto a cantantes que antes eran cristianos, antes eran pastores o hijos de pastores. Ahí va a encontrar una gran lista que asombra, porque hoy son apóstatas, apostataron de la fe. Es horrible eso, ¿no? Pero a este siervo le hicieron una llamada y él lo describe en la letra de esta canción. Y él dice: recibí una llamada, amable sí que fue. Me dijo que tenía lo que buscaba yo, pero yo le dije muchas gracias, eso no es para mí. Yo tengo un Dios que me ama y que siempre vela por mí. Y luego le dice al Señor: prefiero creer en ti. Tus promesas fueron fieles, aun cuando el hombre me engañó, y yo prefiero creer en ti. Aleluya. Así que ese es un engaño del diablo. Y el diablo le va a decir: no, hombre, venite de este lado, yo te voy a prosperar. Y hay gente que ha prosperado, hermano. Hay grandes millonarios de la tierra que son millonarios pero pactados con el diablo. El problema es que terminan locos. El problema es que mueren por una sobredosis. El problema es que terminan sus días en el manicomio, sin conocer a nadie y comportándose como burro, patas arriba, como una bestia de campo, igual que Nabucodonosor. ¿Y entonces de qué sirve? Y lo peor, ¿de qué le serviría, como Cristo dijo, al hombre ganar todo en el mundo? Imagínese. Usted pisa la tarima de un escenario multitudinario, oír millones, miles y miles de voces de asistentes al evento corear su nombre. Usted famoso, y comienzan a corear su nombre y a levantar la mano, histeria colectiva, a gritar su nombre, y son sus fans, son su todo. Pero al lago de fuego, a la condenación eterna donde van, ahí no van a corear su nombre. Ahí la misma gente que en esta tierra coreó su nombre va a llegar a querer despedazarlos, hermano, porque ellos fueron herramientas que el diablo se utilizó para mantener a la gente presa en el mundo y en el pecado. Entonces el pecado es un engaño. Por donde quiera que nosotros veamos el pecado engaña. El pecado es una mentira, como el diablo es mentiroso. ¿Cómo termina el fumador? Termina sin pulmones. ¿Cómo termina el bebedor? Termina sin hígado. ¿Cómo termina el coquero, el craquero? ¿Cómo terminan? Terminan arruinados.
terminan, hermano, deshechos por dentro. Y entonces, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Yo creo que el creyente, el que de verdad es creyente, sabe lo que la Biblia dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Hermano, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que aquí se posean. Tengamos vehículos, no tengamos vehículos. Tengamos casa, no tengamos casa. Seamos dueños y tengamos escrituras de casas de campo, de casas de playa, de casas urbanas, o no las tengamos y vivamos toda la vida arrendando o arrimados. No hay problema si tengo a Cristo. Porque aunque en este mundo no tenga nada, en gloria tendré una mansión. Amén. Así que yo, desesperado por tener una casa de 3 plantas para dejárselo a aquel. No, yo no estoy desesperado por eso. Desesperado por tener carros de lujo para que les quede al otro gratis. No, hombre. No. Por supuesto que no. Mi desesperación es honrar a Cristo. En mi corazón el deseo es serle fiel. Y un día ser tenido por digno y oír las palabras que resuenan en mis oídos: ven, buen siervo, en lo poquito fuiste fiel, pero por ese poquito que me quisiste honrar, que me quisiste servir, que quisiste vivir para mí, ven, entra en el gozo de tu Señor. En lo mucho te pondré. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted, pero yo anhelo que se me abran las puertas de la eternidad. Qué precioso el día que con mis ojos veré el rostro de mi amado Jesús. Qué inescrutable y maravilloso cuando mis oídos oigan las palabras brotar de los preciosos labios de mi amado Salvador. Eso yo no lo comparo con nada, ni con nadie. Prefiero a Cristo. ¿Y usted? Prefiero a Cristo. Y el pecado es un engaño. Termino. El tiempo se fue. Pero Cristo, hablando de los fariseos, los describió con una frase, 2 palabras: sepulcros blanqueados. Por fuera, no, hombre, qué lápida más chula, qué lápida más preciosa. Bien construida, un acabado en mármol, placa dorada, letras doradas. ¿Y de qué sirve que por fuera sea preciosa, sea linda, atractiva, esplendorosa, y que lleguen a dejar rosas y flores? ¿Adentro qué hay, hermano? Gusanera, mortandad, osamenta, fetidez, degradación. Y entonces, pues, el pecado es un engaño que corroe, un engaño que lacera, un engaño que acaba, un engaño que es como, ya visto, hermano, hace unos días a mí me tocó botar una puerta, que cuando hicieron la puerta la hicieron de madera y la hicieron bien hecha, pero le pegó una plaga de termitas y ya no se pudo recuperar la puertecita. Y yo dije, un día la voy a arrancar. Y comenzamos a construir otra puertecita para cambiarla. Mire, y cuando dije, bueno, hoy voy a quitar esta puerta, no hubo necesidad de meter almágana, ni cincel, ni barra de uña. No, si solo se soplaba y la cosa ya no servía. Comidita, comidita. Así es el pecado. Usted va a hacer apariencia, pero por dentro corroído, sin paz, sin alegría, sin esperanza, sin gozo, acabado, aburrido, lleno de murmuraciones, lleno de soledad, de estancamiento, lleno de amargura. ¿Qué quiere? ¿Seguir en el pecado que es engañoso o venir a Cristo? El pecado engaña. Huyamos del engaño
del pecado. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Señor, he predicado tu palabra y suplico, Señor, que tanto para mis amados hermanos, para todos los que estamos aquí presentes, signifique edificación, exhortación, pero también para mi hermano, cada uno de las personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, que han estado, Señor, conectados en vivo o que verán en diferido esta transmisión. Dios mío, llega a esas personas y comienza, Señor, a hacer esa obra en la cual todo pecado quede destruido para gloria de tu santo nombre. Reciba a Cristo como su Salvador, reciba a Cristo como su Señor. Si usted siente su alma cargada de pecado, no se preocupe, solo venga a Cristo y dígale: Padre, perdóname, límpiame, lávame, te recibo como mi Salvador, te reconozco como mi Señor. Ven y reina en mi corazón, quiero vivir para ti, quiero dar pasos en la fe, creer a tu palabra y servirte. Dígaselo en el nombre del Señor. Si usted se acerca a Cristo y quiere contactarnos, por favor tome nuestro número telefónico acá de este lado y llámenos. Queremos seguir orando por usted. Y si le somos accesibles, nosotros tenemos acá en el local de la iglesia reuniones todos los martes, todos los jueves a las 6 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Términos generales, salvo este próximo domingo que vamos a variar un poquito en el horario, pero por lo general, pues martes, jueves a las 6 de la tarde y domingo a las 8 de la mañana. Le esperamos. Que el Señor le bendiga.